Contabilidad: conjunto de principios y mecanismos técnicos aplicables para registrar, clasificar, resumir y presentar sistemática y estructuralmente información cuantitativa expresada en unidades monetarias y en las operaciones que realiza una entidad económica. Características. Las características de la contabilidad son: conjunto de principios generalmente aceptados de observancia universal, conjunto de mecanismos técnicos de observancia particular, registra todas las operaciones en forma cronológica en libros de primera notación, clasifica las operaciones por conceptos en libros de segunda notación, resume todas las operaciones, presenta sistemática y estructuralmente información financiera. La información cuantitativa es expresada en unidades monetarias, produce información para la elaboración de estados financieros, proporciona una imagen clara en la situación financiera y económica de la empresa, proporciona una imagen clara de los resultados de la empresa y otros aspectos financieros, proporciona información para el usuario general, es decir, usuarios internos y externos de la empresa, denominada también entidad económica o ente económico. Objetivos. Los objetivos de la contabilidad son: conocer la situación financiera de la empresa, lo que se permitirá prever, analizar, planear y controlar hechos futuros que en una u otra forma los pueden afectar. Conocer el resultado de las operaciones y determinar utilidades o pérdidas de la empresa, para elaborar estados financieros capaces de transmitir información o que satisfaga el usuario general. Para controlar los bienes, recursos, obligaciones, deudas y demás aspectos monetarios de la empresa de una manera eficiente, para tomar decisiones acertadas y alcanzar las metas preestablecidas por la empresa, para la administración eficiente y oportuna de la empresa, para el desarrollo integral de la empresa. La contabilidad se clasifica en contabilidad financiera, contabilidad de costos, contabilidad fiscal y contabilidad administrativa. La contabilidad financiera es un conjunto de principios y mecanismos técnicos aplicables para registrar, clasificar, resumir y presentar sistemática y estructuralmente información cuantitativa, expresada en unidades monetarias de las operaciones que realiza una empresa, orientado a terceros relacionados con la misma. La contabilidad de costos es una rama de la contabilidad que tiene por objeto registrar, clasificar, resumir y presentar información de operaciones que realiza una empresa para conocer lo que cuesta producir y distribuir un producto o servicio, a fin de facilitar a usuarios internos la toma acertada de decisiones. Contabilidad fiscal. Rama de la contabilidad que tiene por objeto registrar, clasificar, resumir y presentar información orientada a dar cumplimiento a las obligaciones tributarias de la empresa. Contabilidad administrativa. Sistema de información para usuarios internos destinada a la toma acertada de decisiones. La contabilidad administrativa, de hecho, es un sistema de información gerencial que tiene por objeto elegir de diversas alternativas factibles la mejor para solucionar problemas en una empresa y alcanzar las metas y objetivos preestablecidos por la entidad económica. Principios generales de contabilidad: prudencia, equidad, uniformidad, partida doble, importancia relativa, ente, bienes económicos, moneda común denominador, empresa en marcha, exposición, valuación al costo, periodo, devengado, objetividad y realización. Catálogo de cuentas es una lista o numeración pormenorizada y clasificada de los conceptos que integran el activo, pasivo y capital contable, así como los ingresos y egresos de una entidad económica. El catálogo de cuentas contiene todas las cuentas que se estima serán necesarias al momento de instalar un sistema de contabilidad. Debe contener la suficiente flexibilidad para ir incorporando las cuentas que en el futuro deberán agregarse al sistema. Los objetivos e importancia del catálogo pueden expresarse de la siguiente manera. Es la base del sistema contable. Es la base al unificar criterios del registro uniforme de las transacciones realizadas. Es la base guía en la elaboración de los estados financieros. Sirve de guía en la elaboración de presupuestos,
imprescindible se cuenta con un sistema de cómputo. ¿Para qué sirve un catálogo de cuentas? Para permitir que distintos empleados puedan mantener registros coherentes con la implementación de un catálogo de cuentas similar. Facilitar el trabajo contable, sobre todo cuando se trata de consolidar cifras financieras. Facilitar y satisfacer las necesidades de registro diario de las operaciones de una empresa o entidad. Organización del catálogo de cuentas. Es importante al establecer un catálogo de cuentas para un manejo adecuado de este, que se acompañe de un instructivo para el manejo de las propias cuentas. Debe recordarse que en la práctica existen reglas, costumbres y convivencias particulares en cada compañía que no tienen más justificación que ciertas normas establecidas en vista de su experiencia particular. Elaboración del catálogo de cuentas. Toda elaboración dependerá siempre de las necesidades de la negociación o empresa, y esto indica que a las cuentas que se manejen se le asignará un número en forma ordenada para su fácil manejo y control. Las formas en que se representan. Numérica. Consiste en fijar un número progresivo a cada cuenta, debido a crearse grupos de cuentas de acuerdo con la estructura de los estados financieros. Decimal. Consiste en conjuntar las cuentas de una empresa utilizando los números dígitos para cada grupo, debiendo crear antes grupos de cuentas de acuerdo con la estructura de los estados financieros y a su vez cada grupo subdividirlo en 10 conceptos como máximo y así sucesivamente. Alfabética. Se utilizan las letras del alfabeto asignando una a cada cuenta, pero antes formando grupos de cuentas de acuerdo con la estructura de los estados financieros. Numérica, alfabética o alfanumérica. Se usan las letras iniciales de los grupos y subgrupos, pero en el caso de que existieran dos grupos o dos conceptos con la misma letra inicial, se empleará además de la primera letra otra que le sirva de distinción y que forma parte del nombre de la cuenta para facilitar su identificación. Combinado. Se ocupan dos o más sistemas anteriores. Clasificación general. Cuentas de activo, cuentas de pasivo, cuentas de capital contable, cuentas de resultados, cuentas de costos de transformación, cuentas de costos de distribución, cuentas de costos de adición, cuentas liquidadoras, cuentas de orden. Estados financieros. Por estados financieros se puede entender aquellos documentos que muestran la situación económica de la empresa, la capacidad de pago de la misma a una fecha determinada, pasada o futura, o bien el resultado de operaciones obtenidas en un periodo o ejercicio pasado o futuro, en situaciones normales o especiales. Ahora bien, los estados financieros pueden clasificarse de diferentes maneras, las cuales son básicos y secundarios, normales y especiales, estático dinámico y dinámico estático, sintéticos y detallados, simples y comparativos numéricos y elementos descriptivos, con su respectivo encabezado, cuerpo y pie, históricos y presupuestales, de compras, de producción, de ventas, de finanzas, de personal, ya sea en moneda mexicana o en moneda extranjera. Los estados financieros básicos son aquellos que nos muestran la capacidad económica de una empresa, la capacidad de pago de la misma y el resultado de operaciones obtenidas en un periodo dado, en los cuales se puede presentar de la siguiente manera: en un balance general, en un estado de pérdidas y ganancias, en un estado de origen y aplicación de recursos, en un estado de cambios en la situación financiera. Por otra parte, los estados financieros secundarios son aquellos que analizan un renglón determinado de un estado financiero básico, los cuales se presentan
el estado de movimiento de cuentas del superávit, el estado de movimientos de cuentas del déficit, estado del movimiento de cuentas del capital contable y el estado detallado de cuentas por cobrar. En el estado de pérdidas y ganancias serán secundarios el estado del costo de ventas, el estado del costo de producción, el estado analítico de costos de distribución. Y del estado de origen y aplicación de los recursos serán secundarios el estado analítico del origen de recursos y el estado analítico de aplicación de recursos. Serán normales aquellos estados financieros básicos o secundarios cuya información corresponde a un negocio en marcha. Por otra parte, serán especiales aquellos estados financieros básicos o secundarios cuya información corresponda a una empresa que se encuentra en situación diferente a un negocio en marcha. Por ejemplo, el estado de liquidación, el estado por fusión y el estado por transformación. Los estados financieros estáticos son aquellos cuya información se refiere a un instante dado, a una fecha fija, como lo es el balance general, el estado detallado de cuentas por cobrar y el estado detallado del activo fijo tangible. Los estados financieros dinámicos son aquellos que presentan información correspondiente a un periodo dado o en un ejercicio determinado, como lo es el estado de pérdidas y ganancias, el estado del costo de ventas, el estado del costo de producción, el estado de costos de distribución. En este caso es analítico. El estado financiero estático dinámico son aquellos en los que se presenta en primer término la información a fecha fija y en segundo información correspondiente a un periodo determinado. En este se presenta el estado comparativo de cuentas por cobrar y ventas y el estado comparativo de cuentas por pagar y compras. En los estados financieros dinámico-estático son aquellos que se presentan información en primer término correspondiente a un ejercicio y en segundo información a una fecha fija, como lo es el estado comparativo de ventas y activo fijo tangible, el estado comparativo de utilidades y capital contable. Serán sintéticos los estados financieros que presenten información por grupos, conceptos. Serán detallados los estados financieros que presenten información en forma analítica. Serán simples cuando se refieran a un estado financiero, es decir, que presenten un solo estado financiero. Serán comparativos cuando presenten un solo documento, dos o más estados financieros, generalmente de la misma especie. El balance general es un documento que nos muestra la situación financiera de una empresa a una fecha fija. Desde luego, el balance general, como cualquier otro estado financiero, presenta el resultado de conjugar hechos registrados en la contabilidad, asimismo convenciones contables y juicios personales. El estado de pérdidas y ganancias o resultados muestra la utilidad o pérdida neta, así como el camino para obtenerla, en un juicio determinado. El estado de costos de ventas netas nos muestra lo que costó vender determinados artículos en un periodo o ejercicio dado. El estado del costo de producción nos muestra lo que ha costado producir, fabricar o elaborar determinados artículos en un periodo dado. El estado de movimiento del capital contable nos muestra el movimiento deudor y acreedor de las cuentas del capital contable de una empresa determinada. Presupuestos y pronósticos. Presupuesto: conjunto de estimaciones programadas de las condiciones de operación y resultado que prevalecerán en el futuro dentro de un organismo social, público, privado o mixto. Se caracteriza por ser un elemento del control interno, conjunto de estimaciones programadas, basadas sobre bases estadísticas de condiciones de operación y resultados a obtener en ejercicio o periodo futuro, dentro de una empresa pública, privada o mixta.
Su clasificación enunciativa no limitativa es presupuestos públicos, privados y mixtos, presupuestos básicos o principales, secundarios o auxiliares, presupuestos cortos, medianos o largos, presupuestos estimados, estándar o normales, presupuestos absorbentes o marginales, presupuestos fijos o flexibles, presupuestos de posición financiera, de resultados, de origen y aplicación de recursos, presupuestos de costos, presupuestos por programas, de promoción, de aplicación o de fusión, presupuestos de casa matriz, de sucursales, presupuestos consolidados, presupuesto base cero absoluto, presupuesto base cero por medio de paquetes de decisión, presupuestos previos, definitivos, maestros o tipo. Conceptos, cifras, encabezado, cuerpo y pie. También con presupuestos en moneda nacional o en moneda extranjera. Pronóstico. Es un conjunto de proyecciones financieras formulados con la intención de predecir lo que va a acontecer o pasar en el futuro dentro de una empresa pública, privada o mixta. Se caracterizan por ser un elemento del control interno, un conjunto de proyecciones financieras basadas sobre bases empíricas con la intención de predecir lo que va a pasar en el futuro en uno o más ejercicios futuros dentro de una empresa pública, privada o mixta. Su clasificación enunciativa no limitativa es de que se pueden clasificar exactamente igual que los presupuestos en pronósticos públicos, privados, mixtos, básicos, secundarios, costos, medianos, largos, estimados, estándar, absorbentes, marginales, fijos, flexibles, de posición financiera, de resultados, de origen y aplicación de recursos, de costos por programas, de promoción, de aplicación, de fusión, de casa matriz, de sucursales, consolidados, base cero absoluto, base cero por paquetes, de decisión, previos, definitivos, máster en moneda nacional o en moneda extranjera. Caja y bancos. Caja es el dinero en efectivo propiedad de la empresa, el cual está representado por monedas y billetes de banco, así como cheques, pagarés de tarjeta de crédito, giros postales, bancarios y telegráficos, recibidos de otras entidades. Esta cuenta aumenta cuando la empresa recibe dinero en efectivo. Disminuye cuando paga con dinero en efectivo. Es cuenta del activo porque representa el dinero en efectivo, propiedad de la empresa. Su saldo es deudor, representa la existencia en el activo. Bancos, representa el valor de los depósitos hechos en instituciones bancarias a favor de la entidad. Esta cuenta aumenta cuando la empresa deposita dinero o valores al cobro. Disminuye cuando expide cheques en contra del banco. Es cuenta del activo porque representa el valor del dinero depositado en instituciones bancarias, que es propiedad de la entidad. Su saldo es deudor, representa la existencia en el activo.